Bueno, seguimos con el programa, con esta pequeña alteración que agrupa el corte posteriormente. Voy presentando Natalia. Natalia Estalla es diplomada en Historia, Cultura y Patrimonio por el CLARE. Obtuvo el certificado de estudios afro-latinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute of Advocacy Center, Harvard. Es tecnóloga en diseño de itinerarios turísticos culturales sostenibles por el Consejo de Educación Técnico Profesional de la ANEP. ¿Hay algo que está acoplando? Sí, llamo a Germán y por. Sí, porque son los micrófonos de acá los que acoplan. Sí. Me parece que si hablas vas a seguir haciendo. O sea, tendría que venir la gente del cabildo para ver qué puede hacer. A ver, ¿no? Ahí parece que. Bueno, diplomada en Historia, Cultura y Patrimonio, es tecnóloga de diseño de itinerarios turísticos culturales sostenibles, estudiante avanzada en la licenciatura de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELA. Desde hace varios años participa en equipos de investigación en la misma facultad. Es autora, coautora y coordinadora de varios artículos, capítulos y libros sobre la historia de la esclavitud en el territorio uruguayo, sobre su proceso de abolición y sobre el desarrollo histórico de la población afro-uruguaya, como por ejemplo Historia de la población africana y afrodescendiente en Uruguay. También se desempeña en el Departamento Educativo del Museo de la Memoria. Día Ferro, maestrando en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense, licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, ayudante en el Departamento de Historia del Uruguay, de la misma facultad, e integrante del proyecto CSIC, los dramas del amor, estudios sobre la violencia de género en el Uruguay en las primeras décadas del siglo XX, coordinado por Inés Cuadra. Elisa Rodríguez, licenciada en Historia por la UDELA, actualmente cursa la maestría en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense en la misma institución. Se desempeñó como ayudante en el Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e integra los equipos de investigación del grupo clave del siglo XIX en el siglo del Río de la Plata y del proyecto 300 años Montevideo. Además, es técnico analista en marketing y técnico en guía y diseño de circuitos turísticos por la Universidad del Trabajo de Uruguay. Irene Talley, profesora de Historia egresada de ICA y licenciada en Antropología por la Universidad de la República, es docente de la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales en el CENUR, litoral norte de la UDELA. Trabaja en temas vinculados a patrimonio cultural. Bienvenidas y gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. En esta presentación vamos a retomar uno de los textos del primer bloque del libro. El bloque, como podrán ver, o como ya habrán visto, se llama Historia, Pasado y Futuro y recorre como diferentes aristas del pasado de la ciudad, del departamento. Repasa diferentes acontecimientos históricos que tuvieron lugar ahí, como podríamos verlo recién con la presentación de Mafalda. Y bueno, nuestro texto se dedica particularmente a la Plaza Independencia y la toma como lugar de la política. ¿Por qué esto? En realidad porque nos interesaba poner en diálogo esta mirada que el libro propone de analizar la ciudad en varios tiempos, ver su pasado, ver su presente, proyectar su futuro. Este primer bloque del libro culmina de hecho con un texto de Gerardo Caetano que abre como algunas preguntas para pensar el futuro de la ciudad, y con esas premisas o con esos intereses tomamos la Plaza Independencia para entrecruzar estos diferentes tiempos, una plaza que tiene en sí misma una historia, que tiene un presente, una plaza que podemos recorrer hoy en día y que simboliza algunas cosas que se pueden proyectar también hacia el futuro o que se pueden pensar hacia el futuro. Como veíamos también hoy de mañana con Ana, el libro ofrece diferentes posibilidades de lectura y esta Plaza de Independencia aparece no solamente en el primer bloque, sino también en otros bloques desde otras miradas. Tenemos acá una presentación que va pasando, donde vemos cómo la plaza aparece en textos que se dedican al turismo, que la rescatan como espacio de interés turístico. Vemos un texto de la Fundación Mario Benedetti, donde vemos al mismo Benedetti asomándose a un balcón con la plaza de fondo. Entonces
actuaron y se desplegaron diferentes figuras importantes de nuestra cultura. Tenemos también una fotografía que se incluye en el texto de Pablo Elvira y Cecilia Lacruz, que es una toma de una película, el texto está abocado al cine y esa película contiene imágenes de la plaza, entonces también la plaza como escenario, en este caso de una obra cinematográfica. Y tenemos también en el texto de Germán Canale a la plaza como espacio de protesta, y en particular de una protesta de jubilados en la década de los 60. Esto solamente mencionarlo para decir que, bueno, que la plaza se puede abordar desde diferentes lugares, y que de hecho en el libro está abordada desde diferentes lugares, pero que a nosotros nos interesaba sobre todo tomarla como lugar de la política. Entonces vamos a un poco historizar la plaza y después vamos a ver por qué o en qué sentido la tomamos como lugar de la política. También teniendo en cuenta que el libro lo elaboramos sobre todo el año pasado, participamos de su elaboración el año pasado, donde también se cumplían 50 años del golpe de Estado, el 73, y donde vimos como la necesidad de mostrar la plaza como espacio de construcción y consolidación de la institucionalidad democrática, y cómo pensar eso proyectado hacia el futuro y hacia el pasado. Entonces, bueno, lo que hicimos fue sobre todo tomar a la plaza como espacio público de despliegue de la política de consolidación de esta institucionalidad democrática, y eso lo reflejamos en unas fotografías que ahora más adelante vamos a explicar qué es lo que buscan mostrar o por qué creemos que permiten consolidar esta idea de la plaza como espacio de la política o como lugar de la política. Quizás también mencionar que este tema o esta concepción de los lugares de la política en parte la vinculamos o la tomamos como inspiración de un trabajo bastante reciente de Pablo Ferreira, que también trabaja en el Departamento de Historia del Uruguay, que dedicado a otro periodo muy anterior a nuestro presente, a la crisis del orden colonial, aborda diferentes lugares de la política y los concibe como esos espacios donde sujetos individuales y colectivos se disputan la toma de decisiones concernientes al ámbito de lo público. Entonces, en ese sentido o en esa clave nos parecía que la plaza podía reflejarse y expresarse como espacio de consolidación y despliegue de la política. Así que ahora vamos a seguir. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias a la asociación por la invitación. Y bueno, como decía Lía, tomamos la Plaza Independencia como lugar de la política, y de eso vamos a hablar sobre, bueno, porque también elegimos estas fotografías, sobre esta exposición. Pero hablemos un poco de la Plaza Independencia, que es algo que más o menos los montevideanos y las montevideanas la tenemos, para algunos es más cotidiana y pasamos todos los días, para otros tal vez no. Una plaza que en la actualidad separa o divide la ciudad vieja de Montevideo del centro, y una plaza que cumplió funciones muy importantes para la ciudad, desde la defensa, como mercado, como sede de gobierno, y donde descansan también los restos del prócer, ¿no? Bueno, en la actualidad lo que tenemos, la torre ejecutiva desde el año 2009, que en realidad es un edificio, un proyecto bastante anterior, pero que se culminó en el año 2009, la antigua casa de gobierno, sede de gobierno, así, para que se escuche mejor, ¿no? Acopla un poquito, sí. Perfecto. Bueno, la antigua casa de gobierno, sede de gobierno, el Palacio Esteves, de 1784, que actualmente es donde se realiza el cambio de mando, la ceremonia de cambio de mando, donde tenemos el museo también, casa de gobierno. Algunos emblemas, como es el Palacio Salvo, ya del siglo XX, vamos a hablar por supuesto del Monumento Artigas, que también es de las primeras décadas del siglo XX. Y tenemos lo que quedaría como remanente visible, que vendría a ser la puerta de la ciudadela, y los pórticos, algunos, los que se hicieron en los edificios linderos, ¿no? Con las columnas dóricas, que eran parte del ordenamiento alrededor de la plaza también. Entonces, bien soberanamente sobre la Plaza Independencia, es un trazado que se encargó a la Comisión Topográfica 1836. En esa comisión formaba parte como vocal Carlos Zucchi, y va a hacer todo un plan que más adelante también se encarga, como les decía, bueno, se le encarga a la comisión cómo se van a ordenar esos edificios en los frentes de los edificios linderos a la plaza. Todo eso
se aprueba rápidamente el proyecto, pero hay grandes demoras en los cumplimientos, y esto venía de una intención del gobierno, ¿no? Tras la independencia, de expandir la ciudad, ¿no? Estamos pensando ya en lo que va a ser la ciudad nueva, y justamente la necesidad de dotar de esta plaza. Y es también cuando se empiezan a ordenar la demolición de las fortificaciones. Entonces, hay grandes discusiones, problemas, la guerra en el medio, el sitio de Montevideo, para ir cumpliendo todo este tipo de proyectos. Obviamente hay una reordenación de prioridades en ese momento, y tras el final de la guerra, y especialmente con la inauguración de 1856 del Teatro Solís, y esto es algo que relata Eugenio Pevarofio, que fuera decano de la Facultad de Arquitectura, que tiene un artículo en la revista histórica del año 55 acerca de todas estas cuestiones del origen, del trazado de la plaza y de cómo va evolucionando. Cuenta que, bueno, cuando se inaugura el Teatro Solís, se empieza a mirar lo que era la ciudadela, el edificio de la ciudadela donde estaba funcionando desde 1836 el Mercado Viejo, y era como una cosa precaria, antihigiénica, ¿no? Entonces se empieza a pensar qué hacer con ese edificio. Hay algunas ideas para remodelarlo, integrarlo de alguna manera, pero se resuelve finalmente la demolición. Y eso va a ser en 1870, aproximadamente en esa década. También durante esa década se traslada la puerta de la ciudadela, lo que fue la Escuela de Artes y Oficios, que después se vuelve a traer a mitad del siglo XX para el emplazamiento actual. Y algo bien interesante que rescata Barofio es un decreto de 1877, cuando se decide anexar la otra parte de la plaza, ¿no? Es decir, el solar que quedaba al lado de la plaza, que vendría a ser justamente el de la ciudadela. Quedaban algunas consideraciones del gobierno acerca de por qué era importante el asunto de la plaza. Y se menciona la plaza como una medida higiénica para las poblaciones, la necesidad de embellecer materialmente a la ciudad, la necesidad de solemnizar a través de monumentos las glorias pasadas de la patria. Es decir, que se empieza a mirar hacia adelante y hacia el porvenir, y también a pensar en términos evocativos, ¿no? De recordar algunas instancias. Bueno, después hacia el final del siglo XIX empiezan a aparecer otros edificios, como hablamos de la sede de gobierno, se empiezan al mismo tiempo a ir demoliendo las fortificaciones, y hay una cita que me parece interesante de Barofio, justamente que al final de ese artículo, que en el año 55 le está hablando de 1955 acerca de, bueno, el estado actual de la plaza, ¿no? Y dice: la Plaza de la Independencia es ya un lugar que asume el carácter de ámbito sagrado en la veneración patriótica del precursor de la nacionalidad. Su monumento en el centro impone, en la actitud solemne de su estatua ecuestre, el sentido en que se ha de seguir la marcha hacia el porvenir de la patria, ¿no? Entonces ahí ya está un poco el sello, a partir de la instalación del monumento Artigas, que se hizo en 1923, ese halo de solemnidad de la plaza, además de la institucionalidad del edificio, por ejemplo, de ese gobierno, que fue de 1880. Y después, brevemente, para no extenderme más, tener en cuenta las celebraciones que se llevaron a cabo, por ejemplo, en la Plaza Independencia. Hay un artículo de Andrea Tuña, que es historiadora y arquitecta, que estudia justamente las arquitecturas efímeras, y esas celebraciones que se hacían, por ejemplo, los 400 años de lo que se celebraba como el descubrimiento de América, en 1892, o el 25 de agosto de 1894, que fueron momentos en los que en la plaza se elevaron monumentos, digamos, eran obviamente de cartón, de tela, ¿no? Pero obeliscos, arcos conmemorativos, se decoraba con banderines, con guirnaldas, y la población, señala la autora, se apropiaba, se hacía parte de ese festejo y de este lenguaje visual evocativo a través de sus movimientos. Entonces, sus movimientos a través de la plaza. Entonces, también es importante tener en cuenta que se llevaron a cabo este tipo de conmemoraciones patrias en la Plaza Independencia. Y finalmente, para pensar un poco esta cuestión del monumento Artigas, que está bastante estudiada también en nuestra historiografía, con los trabajos que mencionaba recién Ana María de un sitio ciudadano, el catálogo de los históricos, sus
Antonio y Ponce, los uruguayos del centenario, o discusiones más amplias acerca de los festejos del centenario, que es como una discusión mayor. Y hay como un consenso de que ese es un momento de consolidación de una cierta imagen de Artigas y de que se convierte este espacio en un lugar de culto. Y finalmente se hace el mausoleo en 1977. En el año 75 se declara Monumento Histórico Nacional básicamente todos los edificios que están en la vuelta. Y algo que quería mencionar, que en el año 2009 el presidente Tabaré Vázquez intentó o comunicó que se iban a trasladar los restos de Artigas desde el mausoleo a la plaza, al edificio Independencia, la sede de gobierno, y eso fue bastante discutido y generó toda una serie de debates acerca de, bueno, quién toma esa decisión, quién puede tomar esa decisión, ¿no?, de mover los restos del prócer. Y me parece que eso, teniendo en cuenta un poco la cita de Baroffio del año 55, ¿no?, acerca de ese espacio sagrado, bueno, esas discusiones parece que a este siglo todavía existen acerca de, bueno, el espacio de la Plaza Independencia como lugar de descanso de nuestro prócer. Entonces vamos a seguir con las fotos que elegimos. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias. Me dejó las compañeras, ya hablaron de muchas cosas, esto de la plaza como lugar de la política, pero en un recorrido histórico que se pueden haber dado o podríamos haber elegido cualquier mirada, y nosotros, bueno, elegimos una que es como una mirada dentro de otra mirada, porque las fotografías, que las 5 que forman parte del trabajo, es en particular de una exposición que se hizo en el año 2021, pero que estaba pensada para hacerla en el año 2020, conmemorando los 35 años de la apertura democrática o de las elecciones luego de la dictadura civil-militar. Por la pandemia, que fue algo que también cambió, se hizo y se inauguró en el año 2021. Acá muestra el video, pero también se llevó a otras plazas del interior, ¿no?, de los departamentos de La Rocha, y algunos espacios, para mostrar eso que nos parece interesante y que a su vez en la realización de esa exposición, que si ustedes ven, son las últimas imágenes que están al final de la tapabocas, aparecen con tapabocas, en la elaboración de esos cubos participó el Centro de Fotografía y fue una exposición que hizo el Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social, CERES, y nosotros trabajamos tanto con imágenes de ellos, ¿no?, del grupo, y con imágenes del CD. Que eso, ahí como hablaba Mafalda, también fue todo una experiencia, conseguir, ¿no?, cómo conseguir las fotos y conseguir la autorización para usarlas, explicar qué es lo que queríamos hacer, que nuestra mirada iba a ser distinta a lo que se planteaba la propia exposición que se planteaba. Podría haber sido otras imágenes, sí, podrían haber sido las reacciones de la gente mirando los cubos en diferentes momentos. Estas son unas imágenes puntuales de ese día de la exposición. Nuestro objetivo también fue tener como diferentes miradas de esas propias fotos, la aérea, pero también las imágenes que mostraban cada uno de esos espacios de transición. Y ahí cuando hablaba Ana María de la fotografía del pase de mando en otras circunstancias, ¿no?, por la Terra Valdomir, de alguna manera esto muestra eso, ¿no?, cómo se van pasando, cómo la democracia se concreta en ese cambio de mando, ¿no?, se empezó a concretar, y en realidad el inicio de esa exposición es lo que se conoció como Río de Libertad, el acto del obelisco del año 83, que de alguna manera posibilitó un puntapié inicial para las elecciones del 84, la toma de mando del 85 y las que vinieron. Y culmina con la última, que es la de Mujica y la calle, ¿no?, que hasta ese momento ya se Tabaré tardó. Bueno, sí, que es la última toma el último paso de mando.
Entonces esa fue nuestra visión, digamos, nuestro objetivo de mostrar la plaza como ese espacio político, pero a su vez dentro de, o mostrando otras cosas políticas dentro del país. Bueno, gracias. Nada, para terminar, y un poquito la idea nuestra también era como pensarlo, cómo llevarlo a la clase de historia. Y hoy Carlos empezaba en la mañana diciendo que esto, que si bien es Montevideo, 300 años, en realidad todas estas experiencias se pueden hacer en cualquier ciudad, cualquier pueblo también, o cualquier barrio, también se puede hacer desde ahí. Y pensando en lo que nosotros hicimos, que fueron como dos opciones, más allá de las directrices que nos habían dado, que todos tenían directrices en la elección, pero nosotros elegimos la Plaza Independencia como uno de los tantos lugares de la política. Entonces, ahí hay dos cosas, es que existen otros lugares de la política, evidentemente, y por otro lado que la plaza en sí no es solo eso, sino que hay lecturas posibles de la plaza, que es también lo otro que quisimos poner acá en la presentación esta que retoma o que toma otras fotos también. Y la otra opción que hicimos fue el periodo, también tenía que ver un poco con lo que teníamos que hacer, que es la recuperación democrática. Entonces estamos tomando la plaza, la ejemplificamos como un lugar de la política y estamos tomando la democracia, la recuperación democrática, y eso era lo que queríamos justamente mostrar. Entonces, lo que también pensamos en ese ejercicio que a nosotros nos sirvió y nos costó, porque era bueno esto de cómo representamos a todos esos actores políticos y a su vez en un espacio público que está compartido, que es la plaza, que se convierte en uno de esos lugares de la política, cómo podemos representar desde la toma de la democracia, de la vuelta de la democracia hasta ahora, para que estuviera dentro de la conmemoración. Y bueno, y ahí en la búsqueda Natalia tuvo mucho que ver de cómo, mira, la foto dentro de la foto nos sirvió por eso. Y en esto que nos traía Mafalda, o sea, esas fotos fueron tomadas con otra intención. Nosotros, si bien ponemos los datos y eso, pero nosotros resignificamos esa imagen, que también tiene que ver que es verdad, o sea, y sobre todo en una clase de historia, la imagen sola, eso que la imagen vale por mil palabras, bueno, no es así. La imagen tiene sentido y tiene sentido como documento en tanto existe un relato y existe algo que nos puede explicar. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es también hacer como un relato sobre ese relato en esos espacios de la política. Ahora, pensando en cómo llevarlo a la clase de historia también en cualquier pueblo, no sé, pienso en mi pueblo donde yo hice la escuela del liceo, José Enrique Rodó, yo que hoy hablaba de Rodó y de todo eso, que se cumplieron 100 años, creo, una cosa así, de que le pusieron el nombre. No, pero bueno, ¿cómo en el liceo, ¿no? Que chicos en la escuela, bueno, ¿cuáles son esos lugares de la política? O en ciudad, identificarlos, porque hay también diferentes lugares donde se hace cuerpo el colectivo, o sea, haciendo sonar, pero también donde las autoridades lo toman como espacios y adquiere significación ciertos hechos. En este caso nosotros estamos hablando de la recuperación democrática, pero posiblemente en la memoria de esos pueblos, o de los barrios también, ¿sí? Porque también estamos trabajando en los barrios, también se pueden hacer esos recorridos. Estoy pensando en una clase, estoy pensando en cómo pensamos en buscar y en salir al territorio. Y otra cosa que agregamos acá también, que estuvimos como agregando demasiadas cosas, bueno, son esos planos, o sea, trabajar muchas veces con los chiquilines, trabajar con los espacios, trabajar con los planos, intervenir los planos. Ellos lo pueden hacer mucho mejor, ellos lo hacen muy bien, pero que se pueden intervenir mucho mejor que nosotros, ¿sí? O dibujar, o salir con ellos a hacer el recorrido en esos lugares. Entonces, por ese lado hay un trabajo que es como identificarlos y después recuperar las memorias de esos lugares, porque posiblemente lo que nosotros identificamos hoy en día en la lectura que hacemos, bueno, en este caso desde este lugar, como un profesor de historia, la lectura que nosotros podemos hacer de uno de esos lugares de la política, si nosotros le preguntamos a los chiquilines que recuperen de repente la memoria con el vecino, con la vecina más vieja, o con la mamá, o con el papá, o con quien sea, ahí van a salir otras cosas. O qué era lo que se hacía en ese espacio antes, para qué se usó. Porque nosotros en el texto acá ponemos, que recién justamente Elisa decía, bueno, esta plaza fue muchas cosas, y esta plaza comunica la ciudad vieja con la nueva, o sea, hay otras lecturas posibles. En esos lugares de la política que podemos encontrar en otros lados, recuperar las memorias de lo que se hacía en esos lugares, y qué es lo que se hace ahora, también es un lindo trabajo. Y eso permite también el diálogo entre las generaciones
y son insumos después para los historiadores, porque en realidad recuperar las memorias o recuperar otras imágenes, bien, es una de las formas de ir viendo las capas que tiene justamente la historia. Y bueno, por acá un poco dejamos, espero que les haya servido, pero bueno, ese fue un poco nuestro recorrido y nuestra experiencia en esta semana. Muchas gracias.